Saludos amigos de Buenas Nuevas. En esta ocasión traigo otra de nuestras entrevistas que ustedes tanto disfrutan. Y hoy vamos a estar hablando con un gran estilista de Puerto Rico, que muchos, ¿verdad?, lo conocen en los programas de televisión, por su testimonio. Y hoy queremos hablar de todo eso. Y también de sus apodos. Tiene varios apodos, así que queremos averiguar de dónde salen esos apodos con nosotros, Vicente Martínez. Saludos, Vicente. Saludos, Ricardo, y ese público espectacular que nos sintoniza en este momento. Para mí es más que un privilegio poder compartir contigo y tu equipo ganador. Bueno, como le dije antes de comenzar la entrevista, vamos a empezar por esos apodos, ¿verdad?, que le tienen a usted. ¿Cuáles son y cómo nacen? Bueno, cuando yo estaba en Mediodía, Puerto Rico, yo me acuerdo que pues una tía abuela que yo tenía, ella venía y le estaba diciendo a alguien y le decía ni que estuviera tan bombón, como que ni que estuviera tan bueno, diciendo. Entonces, en el argot de ella era una señora de 100 años, y yo vengo y yo me acuerdo que un día en el programa yo dije, aquí está tu negrito bombón. Entonces los muchachos en el piso empezaron a pegarme bellón con eso, y lo que hicieron fue que me pegaron, porque entonces ellos decían, aquí tenemos al negrito bombón. Y llegó un momento dado, Ricardo, que yo estaba en la calle y la gente me gritaba bombón, ya yo no tenía el nombre de Vicente Martínez. También había otro apodo que se llama Minguinguingui. Y Minguinguingui, yo tenía una perrita que se llama Mía. Y esa perrita se tiraba en el piso y yo decía, ay, ¿dónde está la Minguinguingui de papi? Y un día en el programa empecé a decir, hola Minguinguingui, aquí tu amigo Vicente Martínez. Y la gente como que le gustaba esa dinámica. ¿Qué sucede? En el Canal 11 había un muchacho que me imitaba, que decían el Hinchito Bombón. Y él empezó, lo que hizo fue que me pegó con eso. Él decía Minguinguingui tan bella. Por eso es que a veces la gente me dice, mira Minguinguingui tan bella. Pero eso no lo decía yo, lo decía el que me satirizaba. Y de una manera o de otra, pues eso es lo que hacía. ¿Se puede decir el nombre? ¿Quién era esa persona? Bueno, es que yo creo que se llama Giro o algo así, que él era el que hacía el coro a Gilbertito. Okay. O sea, yo lo conocí personalmente, un ser humano muy encantador, y pues a veces el mismo canal no me daba promoción y él era el que me daba promoción en el canal de la competencia. O sea, que tú estabas en el canal 4 y él estaba en el 11. Sí, él estaba en lo que era Univision en el 11. Wow. Y hablando de eso, ¿cómo llegas a la televisión? ¿Cómo empieza? ¿Guapa fue el primer canal que te abrió las puertas? ¿Y cómo fue? Fíjate, Ricardo, fue algo muy curioso, porque cuando yo vengo al Evangelio, yo vengo en el 88. Y yo empiezo a tener sueños que yo me veía haciendo figura pública. Y yo reprendía al diablo y decía, eso no puede ser de Dios, porque en el momento que yo me convierto en el 88, no se veían cristianos en los medios seculares, a menos que fuera para Viernes Santo, para una prédica o cantar en un programa de Viernes Santo. ¿Qué sucede? Yo había empezado en diferentes programas de televisión dando mi testimonio. Y entonces era más por entrevista. Un día yo arreglaba a Gilda Santini, la esposa de Sunshine Logroño, y estamos hablando así. Yo dije, ¿por qué tú no haces un segmento de belleza? Porque venían con este programa, se llama Mediodía Puerto Rico. Y ella me ofreció la oportunidad, pero ¿qué pasaba? La vicepresidenta de Guapa, ella entendía que yo no tenía la imagen como para entrar en ese programa. Y nunca se me olvida que me dijeron, vas a hacer el primer programa, que fue un 1 de febrero del 1999. Y me dicen, vamos a ver si pegas o si haces algo. Lo que ellos no sabían era que yo tenía una preparación de hacer cambios de imagen a domicilio, en la incomodidad. Y yo me acuerdo, Ricardo, que yo estoy orando y yo digo, Dios mío, esa puerta se ha abierto, pero yo no estoy preparado para esa puerta. Y yo siento así clarito que el Señor me dice, esa puerta está abierta y tú estás preparado para entrar por ella, entra por ella. Y yo hice ese cambio de imagen, y Ricardo, era un reto, porque era hacer un cambio de imagen un cambio de imagen impactante en 1 hora y 20 minutos, un programa en vivo, que eso no es real. Pero yo tenía ya una estrategia, porque yo trabajaba con Raymond también antes. Y Raymond, en los cambios de imagen para un programa que se llama que vacilón, a mí me dio mucha agilidad. Por ende, esto mismo es lo que me dio unas herramientas para poder hacer el programa, y por ende, pues me quedé ahí, y pues ya lo demás es cuento. Ya automáticamente eso me abrió unas puertas, no solamente ahí, sino también a nivel internacional. Bueno, pero mencionas que ya trabajabas con Raymond, entonces tienes una experiencia previa. Háblame de esa experiencia con Raymond, ¿cómo llegas ahí? Bueno, lo que pasa es que es una historia maravillosa, en el cual yo trabajaba, cuando yo llego a trabajar en Guapa, yo llego del estilo de vida que yo estaba antes. ¿Qué pasa? Pero yo trabajaba ¿Ya tú eras cristiano cuando llegas a Guapa?
¿No No, habías todavía. convertido? Todavía. No, todavía. No, Ok. yo llego, lo que pasa es que yo llego vestido de mujer a trabajar guapa y como maquillista, como peluquero de un canal de belleza, de un salón de belleza que me envían por intercambio. Entonces yo empecé a conocer diferentes tipos de artistas. Entonces yo en ese momento, cuando yo llegué a trabajar con Raymond, ya yo estaba trabajando con Roselyn Sánchez, con Adamaris López, con Yailin Cintrón. Yo viajaba con Yailin Cintrón, con Sophie, yo viajaba también. Entonces, ¿qué sucede? Se da la oportunidad de que a mí me ponen como peluquero de él para los cambios entre medio, porque si más no, si se recuerda, es de que Qué Vacilón era un programa que era en vivo y él hacía diferentes personajes. ¿Qué pasaba? Mientras él cambiaba de un personaje a otro, había que en menos de 1 o 2 minutos O sea, había que era cambiar, rápido. trabajarle, yo trabajaba las pelucas, le acomodaba el pelo, mientras que otros los iban vistiendo. Eso me dio una agilidad, más también me dio a conocer dentro del ámbito, pero detrás de las cámaras, no frente a las Ok. cámaras. Sí, que entonces llegas a Raymond, pero ya trabajando en Guapa detrás de cámara. Así que lo Correcto. conoces. Uh-huh. Wow. Mencionas también que llegas a Guapa vestido de mujer. Entonces, háblame de esa, Correcto. háblame, ajá, de ese momento de tu vida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba vestido de mujer? Cuéntame de ese momento. Bueno, lo que pasa es que venimos un poquito más atrás, Más en el atrás, cual dale. sí, sí, yo vengo de un hogar de violencia doméstica, donde cuando Ok. yo tenía 5 años, yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi Wow. madre, en el cual mi papá venía a matar a mi mamá y mi mamá en defensa propia termina matándolo a él. ¿Qué sucede? Yo me fui criado en el espiritismo y la santería, la casa estaba muy enredada. A los 11 años yo tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años y eso me marcó. ¿Qué sucede? Yo dentro, en esa niñez, había mucha turbulencia en mi mente y yo pensaba que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Entonces yo empiezo a escondida de mi mamá a utilizar hormonas porque yo quería ser una mujer. Mi mamá, cuando yo tengo 16 años, para 17, mi mamá le da cáncer y muere. Yo estaba usando hormonas, ya yo me vestía de mujer a escondida de mi mamá, pues yo tomé la decisión de vestirme las 24 horas. Por ende, yo me voy a vivir a Nueva York y yo ahí pues me vestía de mujer, ya yo no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila, tenía seno, me puse silicona en las caderas, yo un transexual. Yo vestía de mujer las 24 horas, en el cual también por la misma situación, pues entro en lo que era el ámbito de las drogas, en tantas cosas de la prostitución. Cuando yo regreso a Puerto Rico, yo regreso porque Dios empieza a hablarme ya vestido de mujer en Nueva York. Y me dice que yo iba a tener una experiencia con él, pero yo no entendía. Ya Dios me hablaba. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que yo vestido de mujer le predicaba a la gente en Nueva York de Jesucristo. Entonces la gente me miraba como que, tú sabes, yo te estoy hablando, Ricardo, era en la época de los 80. O sea, yo cuando me convierto Ajá. al evangelio, yo me convierto en el 88. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a Puerto Rico, basado en un problema que tengo con el muchacho con quien yo vivía, termino regresando a Puerto Rico un 29 de diciembre del 87. 2 meses más tarde, estoy en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce, consumiendo marihuana. Y yo me acuerdo con estos dos muchachos que eran mis mejores amigos. Y viene aquella inquietud que me fuera para mi casa, que mañana tenía que trabajar. Y esa inquietud, en ese momento ya yo estaba trabajando en Guapa. Entonces, pues cuando yo llego, me dan trabajo rápido a través del salón de belleza que conseguí trabajo. ¿Qué sucede? Yo me acuerdo que en ese momento vi esa inquietud cuando yo le digo, no, lléveme a mi casa, porque yo mañana tengo que trabajar, lléveme para mi casa, pero la inquietud no la entendía. Cuando ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos y escucho aquella voz dentro de mí que me dice, no los vas a volver a ver. No entendía que eso pues yo había consumido marihuana y pensaba que era la nota de la marihuana. Ellos me Ajá. dejan a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Wow. Entonces, ¿por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sabe que Dios me amaba. Entonces, en ese entonces, ya yo estaba todavía yendo vestido de mujer al canal. Entonces, yo estuve 2 meses, cuando yo me convierto en febrero, yo estuve después de eso 2 meses yendo a la iglesia vestido de mujer. Pues por ende, yo Wow. seguía yendo al canal vestido de mujer. A los 11 tienes tu primera experiencia sexual con un hombre mayor. Y ahí Correcto. es que comienzas a vestirte de mujer, ¿correcto? Sí, fíjate, Ricardo, yo desde niño, yo tenía unos manerismos bien marcados, bien Desde bien marcados. pequeño, bien Desde pequeñito. bien pequeñito, era un niño muy amanerado, un niño muy, como me dice, muy tierno. Y dentro de una de las cosas, pues también era un niño que estaba muy expuesto al bullying. ¿Por qué? Porque al ver ese niño manerado, pues por ende venimos de una cultura más latina y por ende es una cultura a veces muy machista y principalmente en aquel entonces te estoy hablando
yo tengo ahora mismo 57 años, pero en aquel momento se ve, había unos tabú con toda esta misma situación. Y no es que todavía no los haya, pero en aquel momento yo era víctima de ese tabú. Yo me acuerdo cuando estaba en elemental, en intermedio y en superior, fui víctima también del bullying y del maltrato. Por ende, en medio de toda esa situación, yo escondida de mi mamá vestía de mujer. Pues yo me vestía con los trajes de ella, me maquillaba, venía, yo era, como dice, yo podía estar horas eternas ahí jugando con muñecas, creaba muñecas, usaba las muñecas de mis hermanas. Y estamos hablando eso es antes de la experiencia de los 11 años. Correcto, desde antes de la experiencia. Desde muy pequeño, okay. Yo me di cuenta, fíjate, yo me di cuenta también después ya en el evangelio bastante tiempo, era que había en mí una carencia en el cual yo veía que mi mamá, para mi mamá, mi hermana era la preferida. Entonces yo inconscientemente traté de ser, para llamar la atención de mi mamá, quería ser como mi hermana. Entonces, pues yo era como muy amanerado, mi hermana era locura conmigo, mi hermana y yo nos criamos súper juntos, por ende, mi mamá, eso lo que hacía era que había unos conflictos en mi interior. Después ya cuando entro en la adolescencia empiezo a conocer otros muchachos que tenían el mismo estilo de vida que yo estaba viviendo, más empiezan a hablarme de que eso era un espíritu de una mujer que estaba encerrada dentro de un cuerpo de hombre, cosa que no es así. En esa etapa de niño, a lo mejor no pensaba si estaba bien, estaba mal, tú simplemente buscabas llenar ese espacio y decir, bueno, pues si mi mamá prefiere a mi hermana, pues a lo mejor yo tengo que ser de alguna forma pues, una nena o tener algo o parecerme a ella, pues para recibir esa atención que tú necesitabas. Eso lo pudiste ver ahora ya en el Evangelio, puedes identificar que eso era lo que pasaba. Correcto, porque ya en Dios, pues ya automáticamente yo llevo sirviendo al Señor 33 años. Entonces, en esa relación que uno tiene con Dios, el Señor te va aflorando cosas a tu mente. Entonces, ¿qué pasaba? Había mira, yo era muy víctima de mucho bullying. Me gritaban, pues, por no decir un montón de improperios. Entonces, yo dentro de mí decía, ¿por qué me gritan así? ¿Por qué me dicen eso? Ajá. ¿Será que yo lo soy? O sea, porque a veces podían haber tenido amanerado, pues automáticamente ya ese niño es esto, o esa nena, como dice, es como media tomboy, pues es marimacha, como decían antes. O sea, hay muchas cosas que lo que hacían era que marcaban a uno basado en lo que decían al respecto. Entonces, había hoy en día hay mucha información. Un niño de 11 años de aquel entonces no es el niño de 11 años de ahora. O sea, porque ahora está más expuesto a mucha información, por ende, a las redes sociales, a tantas cosas. En aquel momento, pues había mucha inocencia en mí. Entonces, pues, esta persona a los 11 años viene y me ofrece unas cosas que yo no entendía, que yo después entiendo de que él no me violó ni me ultrajó. Él lo que hizo fue que tocó unos botones. Exacto. Y entonces lo que hizo fue seducirme. Entonces, pues por ende, yo tenía la carencia de la figura paterna, porque la pierdo cuando mi papá, cuando yo tengo 5 años, pues entonces yo estaba necesitado de sentirme amado. Mi mamá, aunque era una mujer trabajadora y buen proveedora, pero mi mamá era poco afectiva conmigo. Entonces, ¿qué pasaba? Al ella no ser afectiva conmigo, ¿por qué? Porque el que no tiene no puede dar. Entonces, mi abuela no era afectiva con ella. Entonces, si mi abuela no era afectiva con ella, tampoco ella tenía para darme. Entonces, toda esa misma confusión que había en mi mente, lo que había era como una vorágine de pensamiento. Entonces, yo no entendía más. Entonces, cuando pasa la experiencia que tengo con ese hombre a los 11 años, Ricardo, eso lo que hizo fue que abrió una puerta de maldición en mi vida. Porque ya yo no solo a esa edad que todas las hormonas están revueltas, pues entonces empiezo a experimentar con otras personas. Entonces hay un texto que dice, un abismo llama a otro abismo, la voz de su cascada. Entonces esa negatividad que había en mí, lo que atraía era eso mismo. Entonces pues por ende se abrían unas puertas de maldición en mi sexualidad y en mi mente y en mi corazón. Sí, que esa experiencia lo que hizo fue prácticamente abrir esa puerta y manifestar todo eso que tú estabas sintiendo, toda esa carencia que llevabas sintiendo desde muy pequeño. Sí, porque yo pensaba, en mí había unos sentimientos femeninos. Entonces, ¿qué pasa? Al estar compartiendo con una persona masculina, pues entonces lo que hacía era que alimentaba esos sentimientos femeninos. Entonces, más a la misma vez, yo cuando me voy a vivir a Nueva York, yo me voy a vivir con este muchacho dominicano y yo era como quien dice la mujer en esa casa. Entonces yo tomaba todos los roles y entonces la dinámica que se daba entre él y yo era como la de mi mamá y mi papá. Mi papá era un hombre muy abusivo, mi papá era un hombre controlador, maltratante, y por ende le daba unas pelas. Yo presenciaba las pelas que mi papá le daba a mi mamá. Pues así mismo yo estaba viviendo con este muchacho en Nueva York. Entonces, toda esta misma situación, desde lo que a eso inconscientemente iba alimentando una necesidad afectiva que había en mi corazón.
¿Cómo se veía ese estilo de vida que, que, que decidiste, ¿verdad? O que tuviste en ese momento, ¿verdad? Por falta de esta carencia y por las experiencias. En ese momento, estamos hablando de los 80. Los 80. ¿Cómo se veía, ¿sabes? Eh, Comparándolo con el tiempo de hoy. ¿Cómo la gente Bueno, te veía? ¿Cómo tú te sentías? mira, yo tenía mucho complejo, yo me sentía feo, yo pensaba que yo era, porque a veces me hacían bullying de que era King Kong y cosas así. Por ende, yo entendía que vestirme de mujer y verme como una mujer era que me iba a ver guapo. Entonces yo empiezo a usar hormonas, entonces todas esas hormonas lo que habían era que empezaba a hacer unos cambios en mi cuerpo. Unos cambios en el área de las tetillas, todo empezó a cambiar, la piel, pues por ende, eso iba acoplándose con la necesidad que yo tenía. Cuando en ese momento yo empiezo a vivir en el cual yo era literalmente lo que le llaman una loquita de barrio, una loquita de chancleta y pantalones cortos. O sea, que se usaba. Entonces, eso es lo que yo vivía. ¿Qué sucede? Él, cuando esta persona me conoce a mí, es 6 años mayor que yo, es una persona que usaba mucho, trabajaba mucho con ropa roba, estaba expuesto a una gama de utensilios de ropa cara, pues por ende, cuando yo lo conozco, yo me voy a vivir con él a Nueva York. Entonces, eso lo que hizo fue que empecé yo siempre he sido una persona, aún no siguiendo al Señor, es que yo estoy aquí, pero yo no me veo aquí, yo me veo allá. O sea, yo soy una persona que me gusta el crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, cuando veía a los transexuales que llegaban de Nueva York, que eran transexuales, que estaban expuestos a cirugías plásticas y eran unas transformaciones fuertes, cuando yo los veía, yo decía, yo quiero ser como uno de ellos. Entonces, pues por ende, eso es lo que hacía que alimentaba mi necesidad de buscar, de hacer unos cambios para poder ser reconocido. Entonces, ¿qué sucede? Más también a este hombre, a ser pues un maleante, pues yo lo que hacía era que yo me acoplaba. Si él me decía brincar, pues yo brincaba 2 pasos más allá de lo que él me decía, porque yo quería ser aceptado por él. Entonces, la misma necesidad de aceptación lo que hacía era que me iba influenciando en una cosa. Yo me voy a vivir con él, pues entonces estaba expuesto a ropa cara, ya yo me podía, ya no era el muchacho de chancleta y pantalones cortos, ya podía ponerme una camisa de $3,000, porque claro, no me costaba porque a él se la robaba. Entonces, pues por ende, así mismo me estaba exponiendo a unas cosas, pero a la misma vez también me exponía a unas necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque aunque está claro de que una persona que está en el ámbito homosexual no necesariamente tiene que terminar las drogas, pero los mismos vacíos que había en mi mente, en ese momento yo no tenía no podía estar accesible a una pastilla para tomarme algo como una Xanax o algo así para tranquilizar mi mente y toda la batería que yo tenía. ¿Por qué? Porque era un conjunto de tantas cosas, era un conjunto del maltrato que yo vivía con él. Era un conjunto que yo sabía que algo no estaba caminando bien, aunque lo seguía haciendo. Me seguía envolviendo en las cosas. A la misma vez también había una necesidad en el cual de conocer a Dios. Pero a veces seguimos, como dice, seguimos con tal de no dar nuestro brazo a torcer. En el caso mío también yo estaba en la prostitución. Entonces, estar en la prostitución es una vida bien vacía, es una vida, aparte de la vida homosexual que yo te llevaba, es una vida vacía. Imagínate añadiendo a una vida de prostitución en el cual tú sales con personas por dinero que tú no conoces, en el cual cuántas personas pueden suceder en un día. Entonces, todas esas mismas cosas eran un cúmulo de situaciones. Pero ¿qué pasaba? Dentro de toda esa situación, aunque había como dice, yo veía, era un tiempo en los 80 en Nueva York, en el cual pues se usaba mucho lo que era la ropa, ir a las discotecas caras, estar expuesto a otros tipos de cosas, más otros tipos de drogas, pues por ende, eso es lo que hacía, y principalmente ahí empieza en esa época a salir el HIV. Entonces, que aunque gracias al Padre, pues yo te voy a decir una cosa y te voy a hablar con el corazón. Yo he sido un hombre amado por Dios, porque con todas las cosas que yo he hecho, Dios cómo me ha cuidado, aún me cuidó de la muerte, aún me cuidó de una enfermedad, porque yo no estaba orando, yo no estaba sentado en una esquina orando, yo estaba en una vida de libertinaje, y por ende, eso lo que hacía era que era como un boomerang. Y era como un torbellino y eso seguía incrementándose. Y por ende, pues yo lo que era que estaba en el medio de ese torbellino. Mencionas que en el proceso en Nueva York, hasta inclusive llegaste a hablarle a las personas de Dios vestido de mujer.
¿Cuándo comienzan, verdad? ¿Cuándo tú comienzas a percibir de que Dios te está hablando, de que Dios te está llamando, de que existe un Dios? ¿Por dónde viene eso? Bueno, mi tía, ella había tenido una experiencia con el Señor. Y ella empezaba a hablarme del Señor y a decirme que Dios me amaba, y ella después me confiesa, me dice, Vicente, yo estuve 7 años ayunando por ti. Y entonces, Wow. porque mi tía es mi mamá, ella no tuvo hijos, yo soy o sea, ella tiene otros sobrinos, pero yo soy su bebé. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo de que ella me hablaba del Señor, entonces yo sabía la necesidad que había, porque aunque yo me pudiera ver como una mujer, porque yo no tenía pelos en la cara, desde los 14 años y usando hormonas, podía verme como una mujer, pero no era una mujer. Entonces había un vacío. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, yo empiezo a conocer una característica diferente de Dios que el Dios que me presentaba. Porque a mí me presentaba a un Dios que quería acabar conmigo, a un Dios que quería exterminarme, que quería destruirme, en el cual, porque yo un pecador y me iba a enviar para el infierno. Pero empiezo yo a conocer a un Dios de relación, a un Dios que me amaba, a un Dios de detalle, a un Dios de tacto, a un Dios en el cual hablaba, en el cual me hablaba mi corazón, y yo me metía al baño, Ricardo, yo me hincaba en el frente al baño, en el inodoro, yo empezaba allí a llorar, bajaba la tapa y empezaba a llorar, y yo decía, Señor, sácame de esto, porque había un vacío, y yo sabía, yo quería, Dios estaba provocando ese vacío, porque Dios es un Dios que provoca los escenarios para él ser manifestado en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaba? Ese vacío que yo tenía la necesidad de ser llenado por él. Entonces yo empiezo a conocer ese Dios maravilloso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú conoces algo que te encanta, tú empiezas a compartirlo con otros. Entonces yo empezaba a hablar y decía, mire, busquen del Señor, que por ahí viene el Señor, y el Señor viene a buscar su iglesia. Entonces yo a la vecina, que era una mujer pentecostal, yo decía, mire, doña Rosa, es para que fulano se está muriendo, que se está muriendo con HIV, un muchacho que yo conocía, y dice, se está muriendo, para que usted envíe a su pastor para que él acepte al Señor como su salvador y no se muera sin salvación. O sea, Wow. entonces ella me miraba como que tú sabes, y yo vestida de mujer, ¿sabes? Porque yo era una mujer las 24 horas, entonces, ¿qué sucede? Ajá. Eso mismo, yo veía que Dios se estaba poniendo el querer como el querer como el hacer, y hasta que Dios me llega, empieza a hablarme y me dice a mí, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Ok, me hace referencia a un Dios que te habían presentado versus un Dios que te presentó tu tía. Ahora yo quiero Correcto. que tú me hagas esa comparativa, eh, y seguido de esa comparativa, me dejes saber cuál es el Dios que realmente funciona para el tipo de persona que esté viviendo lo que tú viviste. ¿Qué es lo que Ok, realmente necesitan esas personas que tú recibiste? te voy a confesar algo. A mí me han hecho entrevistas, pero tú eres el único que ha salido con esta pregunta. Te voy a decir algo, mira. Ok, ok. Y vea que me han hecho entrevistas. Y Zoom, que ya tú sabes, ya yo perdí la cuenta de Zoom. Pero, ¿sabes algo? Mira, Ajá, cuéntame. mi tía me hablaba que tenía que buscar del Señor y que tenía que aceptarlo y buscarlo. Y aunque mi tía podía surgir un poco insistente, pero yo también escuchaba en la calle la prédica que se llevaba. En ese entonces el pentecostalismo venía y llevaba una dinámica en el cual era de que Cristo viene, te vas a perder, hijo del diablo, que aquello, que si lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de una realidad. Yo venía de unos conflictos. Yo no escogí ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque había unas cosas que yo desde niño estaba experimentando que yo no las entendía. Entonces, si yo no entendía eso, si yo estaba en una carencia, ¿por qué yo hacía todo eso? Yo no mataba a nadie, yo no asaltaba a nadie, yo lo único que tenía una necesidad de sentirme amado, y yo entendía que a través de brincar de cama en cama, ese era el amor. Entonces, Ajá. ese conflicto, entonces, ¿qué sucede? Si entonces yo tengo unas necesidades y un vacío y una soledad y me siento como me siento, más Dios lo que viene es a acabar conmigo como si fuera una cucaracha, entonces, ¿a dónde yo iba a ir? Entonces yo Ujú. empiezo a conocer a ese Dios de relación, que empieza a hablarme a mí directamente y a decirme que me amaba y a mostrarme. Entonces yo lo veía, no era solamente que me lo decía, es que yo veía cómo me amaba, cómo Dios me cuidaba, a un vestido de mujer. Mira, yo me acuerdo un día con este muchacho con quien yo vivía, ese muchacho era un maleante. Y él vino y cogió, y entonces él tuvo un problema fuera de una discoteca. Allí él vino y cogió y le dio una pela a un transexual. De la pela que le dio lo dejó desnudo en la calle. Pues por ende, ese muchacho le dio un cuchillo. Él le dio una puñalada al amigo mío, y por ende me cayó, él se tiró encima de mí, y yo tenía un cold en pleno invierno y empezó a darme apuñaladas y apuñalar, y me decía, tú tienes la culpa, y apuñalarme.
Cuando se va corriendo, yo veo que el codo está lleno de puñaladas y a mí no me había tocado una sola puñalada. Entonces yo veo cómo Dios me guarda. Wow. Cómo Dios me protegía, cómo Dios, cuántas veces yo me iba en prostitución y no me dejaban a pies en los sitios o no me sacaban revólveres y cómo Dios me protegía. Entonces yo venía y yo decía, Señor, yo quiero tener una experiencia, pero ¿qué pasaba? La gente me decía a mí, es que tú tienes que aceptar al Señor como tu Salvador, porque si no te vas a morir hoy. Y yo aprendí algo en el camino, que tú no te mueres en la víspera, tú te mueres el día que te toca. Pues así mismo, hay un día que Dios tiene diseñado para que tú lo aceptes como tu Salvador. Y yo en ese momento pude entender, yo decía, no, yo quiero tener una experiencia con Dios. Yo no quiero aceptar al Señor por complacer a nadie, yo quiero tener una experiencia con Dios. Entonces Dios es un Dios que se hace presente en tu necesidad. Y Dios empieza a mostrarme ese amor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vienes de una vida de tanto maltrato, de tanto hostigamiento, de tantas situaciones, tú necesitas a alguien que te ame, alguien que te levante, alguien que esté contigo, alguien que te demuestre porque estás carente de sentirte amado. Entonces Dios es el Dios que se manifiesta en tu necesidad. ¿Sabes una cosa? Por eso hay mucha gente, aún mismo en el estilo de vida que yo estaba, que no pueden bregar con el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces se llevó un evangelio de miedo, un evangelio que quiero acabar contigo. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. Si tú te pones a ver, nosotros somos los que ponemos estigma en el pecado, pero todo es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Dios es enviable. El Señor dice en su palabra que Él envía la palabra y esa palabra es la que hace la transformación, esa palabra es la que hace el cambio. Y eso es lo que está experimentando yo, en el cual un Dios que yo no estaba en una iglesia, yo no estaba leyendo la Biblia, pero ¿qué pasa? Yo vestido de mujer, ya Dios estaba poniendo en mí como el querer, como el hacer, como pasó con el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno se sentó a los pies del maestro después de ser libre. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él dijo que se fue por todo Decápolis publicando cuán grandes cosas Dios había hecho contigo. Con él. Pues así mismo pasaba conmigo. Yo necesitaba conocer a un Dios que me amara. Y ese fue el Dios que se me manifestó. Entonces podemos decir que a lo mejor ese Dios que se presentó en algún momento como condenación, como que arrepiéntete, se vas para el infierno, Cristo viene, a lo mejor no hizo su trabajo en ti, y sí el Dios de que te ama, te perdona, quiere una relación contigo. Podemos decir que uno funcionó y el otro no. Sí, estoy en un 300% contigo, porque me explico. Aunque a veces el hablar del amor se puede escuchar medio rosita, medio cursi, pero que esa es la clave. Si tú te pones a ver en el camino, o sea, todos de una manera u otra en nuestra niñez o en nuestra adolescencia vivimos unas cosas y vemos la carencia de amor, y por esa carencia de amor, pues tomamos un ejemplo. Está el hijo de que su padre nunca fue al parque de pelota, yo a apoyarlo, que nunca sintió de un abrazo de su padre. Ese abrazo de su padre era amor. Un ejemplo, vivía unas cosas de que, pues mira, estuve dispuesto a irme a acostarme con aquella persona que aunque no quería, pero yo me estaba sintiendo amado, aunque no entendía. Pues, ¿qué pasa? Esa carencia de sentirse amado es lo que Dios dice. El Señor dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que descansen vuestras almas. Pero Dios también nos habla de que Él es el amor, que el amor todo lo cubre, que todo lo soporta, todo. O sea, que Él dice que a través del amor, Dios empieza a perdonar nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando tú estás enamorado de alguien, tú quieres empezar a hacer unos cambios por ese alguien. Tú estás dispuesto a cambiar por ese alguien. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue lo que yo aprendí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo fui pastor, yo tuve 2 iglesias. Y en este tiempo yo tengo más relación con Dios que lo que tuve en aquel momento. Porque en aquel momento yo me veía así, tengo que hacer esto y hay que ayunar y hay que orar para que los hermanos y aquello y lo otro. Y a veces tú te ves haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y te olvidas del Dios que te llamó. Entonces estás haciendo un montón de cosas y pensamos que esto es por hacer. Aquí yo tengo que portarme más bien con un retrato para que Dios me bendiga. Porque es que esto no es por obra, esto es por gracia. Esto yo no he hecho nada para merecerlo, es por su misericordia. Ahora, no he terminado, ¿verdad? Esa línea, esa historia que nos está contando, pero quiero brincar un momento a este tiempo. Porque, okay, ¿cómo Vicente Martínez nos puede decir que uno puede hacer ese balance cuando tenemos una agenda que quiere introducir la agenda homosexual como si fuera una conducta correcta? Que de alguna forma u otra
queremos combatir, ¿verdad? Porque no, quienes creemos que hay un diseño eterno de Dios y que Dios creó hombre, mujer y el matrimonio y todo, pues cuando esta agenda quiere venir a imponernos lo que esas personas creen que es correcto, pues nosotros pues hacemos un frente y luchamos por lo que creemos. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos luchar, pero a la misma vez poder llevar ese mensaje, el mensaje que tú recibiste en ese momento, el mensaje de Dios, de amor, de perdón? ¿Cómo hacer ese balance? Porque estoy luchando en contra de ti, pero a la misma vez te amo. Nosotros no odiamos a estas personas, pero lo que están tratando de implementar en nuestros hijos, nosotros pues, no lo aceptamos porque no lo creemos. Pero se ve como que estamos en contra de ellos. ¿Y cómo podemos hacer ese balance de luchar por lo que creemos, pero amándolos a ellos? Te pregunto algo. Cuando Estados Unidos toma la decisión de hacer guerra contra un país, llega y empieza a tirar balas como a lo loco, ¿no? Crea una estrategia de guerra primero. Entonces, ¿qué pasaba? Hay momentos dados, yo llevo 33 años sirviendo al Señor, porque yo me convertí el 28 de febrero del 88. Y a partir de ese momento, yo he visto todas las marchas del mundo en Puerto Rico. He visto marchas, a veces me han llevado a marcha y a veces durante el año no me buscaban, pero las marchas de aquí está Vicente, él salió, esto, lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento dado que uno tiene que entender de que uno tiene que crear una estrategia para poder llegar. Porque todo esto que se está levantando es una situación que ha habido desde el pasado entre la iglesia y los homosexuales. La iglesia le ha tirado mucho a los homosexuales, entonces los homosexuales no ven de que tú me estás diciendo la verdad, ni que la palabra me lo dice, lo que se ve es que tú me estás tirando a mí como persona. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me tiras con la persona, yo te voy aguantando hasta que yo me levanto, entonces en contra tuya. ¿Por qué? Yo me acuerdo, yo ahora mismo estudio en la universidad, pero en aquel entonces yo a veces pensaba que con el curso de 9 meses y servirle al Señor, aleluya, gloria a Dios, era suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente se prepararon y llegaron a puestos políticos y a posiciones de influencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos vemos, pues, peleando porque, podemos orar y podemos ayudar, pero tenemos que trabajar con una estrategia. Entonces, ¿cómo es la estrategia? ¿Por qué? Porque todo esto, ¿tú crees que Dios no sabía qué iba a pasar? Esa ley que están tratando de aprobar en Puerto Rico, ya en otros sitios ya la han aprobado. Entonces, ¿qué sucede? Pues por ende están tratando de repetir ese refrito, hacerlo acá. Pero entonces, por ende, nos ven entonces como, espérate, vamos aquí a minar. Vamos a ver una realidad. ¿Qué va a pasar si esperamos en el Señor que no aprueben esa ley? Pero aprueben, que vamos a suponer que la aprobaron. Y de momento esos jóvenes empiezan a tratar de ser confundidos. ¿A dónde tú crees que esos jóvenes van a ir con esa necesidad? A la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Te pregunto yo ahora, tú que principalmente trabajas en todo esto de los medios ¿cómo dice? El ámbito cristiano. ¿Tú crees que la iglesia está preparada para recibirlos y trabajar con ellos? Muchos no. Muchos no. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de la verdad, tenemos que trabajar no solamente, te digo que no, que esto no se debe hacer, pero ¿cómo yo voy a trabajar con esto para refutar esto? O sea, ¿cómo yo voy a trabajar contigo con la necesidad que tú tienes? ¿Por qué? Porque aunque ellos están tratando de de aprobar unas leyes, pero la mayor necesidad que ellos tienen es de sentirse llenos por Dios. Entonces, si yo que tengo a Dios no lo sé llevárselo, lo que hago es que les voy como que atacando, como que voy a pelear por el evangelio. Mire, Dios no necesita que yo pelee por él. Dios se defiende solo. ¿Sabes? Porque aún mismo le dijeron al Señor, porque tú puedes, mira, que podemos hacerte esto. Y me dijo, si yo quisiera que una legión de ángeles viniera aquí, lo haría y pelearía por mí. Pero, ¿sabes una cosa? Dios quería trabajarlo de otra manera. Entonces, en este momento, con toda esta situación que está pasando, ¿cómo yo como iglesia voy a trabajar con la iglesia? ¿Cómo yo como un pastor voy a preparar con mi congregación? ¿Por qué? Vamos a ver una realidad. A veces, una cosa es el audio y otra cosa es el video. O sea, cuando llega esa persona con unos manerismos vestidos de mujer a la iglesia, ¿cómo yo voy a trabajar con esa persona? ¿Cómo yo esa persona que está en la iglesia, que está danzando, que hay unos manerismos que puede haber, o que canta y de momento toma la decisión que se va de la iglesia, pero después quiere volver? ¿Cómo yo lo voy a ver? ¿Como que viene a contaminarme los jóvenes o como una persona que yo tengo que trabajar con ella? Porque cuando esa persona se fue detrás de eso es porque había unas carencias dentro de la iglesia hacia esa persona en la parte emocional.
Entonces, vamos a hablar de una realidad. Hay una parte que es emocional, pero hay una parte que es espiritual. Entonces, hay veces que pensamos que podemos cubrir unas necesidades con X o Y cosas, pero hay unas necesidades espirituales que hay que trabajarlo a través del espíritu. Sí, que entonces, ¿verdad? Si puedo entender, debemos de seguir la lucha, debemos de seguir defendiendo, pero tenemos que ser estratégicos. Tenemos que la iglesia se prepare estratégicamente para, pues, para poder recibir a estas personas. Sí, porque es que mira, Ricardo, vamos a hablar de una realidad. Yo no tengo hijos, yo nunca me he casado, pero vamos a suponer que yo tengo hijos y yo los tengo en la iglesia. Esos niños no solamente están metidos en las cuatro paredes cuando yo doy servicio. Esos niños están expuestos a la escuela, están expuestos a tantas cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar con ese niño que viene con tantas preguntas? En el caso tuyo como padre. O sea, ¿cuántas preguntas vienen? Porque, como dice, esos niños, por más que yo los pueda criar en la casa y que los tenga, le haga, ellos estudien desde la casa, como quiera están expuestos a un mundo cibernético que es muy amplio. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar con ese niño? ¿Cómo yo le voy a dar unas herramientas? En el cual, en este tiempo que todos lo están aprobando, que todo es amor y que diferentes formas, diferentes vertientes. ¿Qué pasa? Este tiempo es mayor reto para la iglesia. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui pastor, no me acuerdo que llega, por eso que sale lo que ahorita te comenté, que yo me di cuenta que entonces mi mamá tenía una preferencia por mi hermana, y entonces por eso que yo camino hacia eso, porque yo me acuerdo que yo estoy como pastor y viene esta pareja que viene ellos a una consejería a través de esta hermana que le habló de mí. Viene esta pareja que ellos habían estado ya divorciados y sale ellos y le dice, no, es que yo quiero que usted nos aconseje porque nuestro hijo que lo criamos en el evangelio tiene 18 años y dice que tiene otras preferencias en este momento. ¿Y cómo usted quiere, cómo yo puedo trabajar con ellos? ¿Qué pasa? De momento yo siento que el Señor me dice, pregúntale al papá cómo ha sido su relación con su hijo. Y yo le pregunto a él, ¿cómo ha sido su relación con su hijo? Ah, tremendo, yo he sido tremendo porque yo le doy yo lo he amado mucho, yo le he suplido todo lo que necesita, esto, lo otro. Y ellos están ya divorciados. Y sale ella y ella lo desmiente. Y dijo, discúlpame, tú sabes que no ha sido así. Porque el niño cuando se acerca a ti y te pide abrazo y te pide que tú lo ames, automáticamente tú le dices, échese para el lado que los machos no están encima de los machos. Pero cuando viene la nena, tú te desbordas en darle cariño a la nena y te vas dándole besitos a la nena y la sientas en tu falda. Y ahí el Señor me dice, ahí está el problema. El niño inconscientemente en su mente dice, si mi papá, la preferida de mi papá es mi hermana, pues yo tengo que ser como mi hermana para llamar la atención de mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vienes a ver, ¿tú crees que Dios no sabe todo esto que está pasando? ¿Tú crees que Dios está ajeno, que Dios está de vacaciones por allá, como dice, por Dubái? No, Él no está de vacaciones, Él sabe. Pero Él quiere que nosotros estratégicamente, porque yo puedo ir, sentarme en el Senado y decir muchas cosas, pero a la hora de la verdad, quien me va a dar a mí la sabiduría y la estrategia para poder resolver el problema es aquel que conoce el problema antes que existiera el problema. Entonces, la iglesia muchas veces pensamos que por ponernos en posiciones hacemos esto y hacemos esto otro, pero podemos hacer ruido, pero este tiempo no es de ruido. Este tiempo es de crear una estrategia para trabajar con estas necesidades porque los jóvenes nos lo están arrancando de las manos. Y eso es la parte que la gente no quiere ver. Nos lo están confundiendo. Entonces, esos jóvenes no saben. Entonces, hay un censo de suicidio, de un alta porcentaje de problemas de salud mental, de tantas situaciones. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué? Porque aunque sea proyecta en el ámbito gay, proyectan de que la vida gay es una vida de piche santín y es una flan de coco con bolita de mantecado, pues eso no es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque aunque tú quieres tratar de vivir esa vida, hay muchos conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque tú estás primero tratando de ser lo que tú no eres. Segundo, tú no entiendes porque aunque tú sabes en el disco duro de tu computadora que no estás en lo correcto, pero tienes unas batallas, tienes unas necesidades. Tienes una necesidad afectiva por las personas de tu mismo sexo. Entonces, ¿cómo tú trabajas con eso? Entonces, todas estas mismas carencias llega un momento dado que se van incrementando con todos estos ataques, con tantas situaciones, con los medios de comunicación apoyando. Entonces, pues por ende, es como, entonces, ¿cómo yo como iglesia, cómo voy a trabajar con esa persona para levantarla, para restaurarla? Cuando esta iglesia, porque hablamos del avivamiento, pero ¿qué pasaría si ese avivamiento, lo que viene son un montón de transexuales vestidos de mujer a tu iglesia? O de mujeres lesbianas. ¿Cómo yo trabajo con eso?
O sea, ¿cómo yo voy a trabajar con esa iglesia llena de transexuales allí? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué sucede? Es la parte de que entonces digo, ok, Dios me habla del avivamiento, pero Dios no me ha dicho a mí cómo va a ser el avivamiento. Nosotros tenemos muchas veces un altar que viene el papá con la mamá, con los dos niñitos. Los empresarios con dinero. Correcto, los empresarios que sí, se vienen. Entonces, vamos a ver una realidad también, Ricardo. Es que y a veces vemos una persona, y como dice un refrán bien algo viejo, caras vemos, corazones no sabemos. Esa persona viene así bien enchaquetado o viene con una buena posición económica, pero no sabemos los issues que tiene emocionales ni las cosas que están viviendo. Pero ese no es problema porque ese es maravilloso, está ahí sentado. Pero viene aquel con unos manerismos, pero tiene que tenerme cuidado con los muchachos de la iglesia, que no me los vaya a contaminar. Y a veces ese muchacho que puede tener con los manerismos puede estar emocionalmente más sano que aquel que está con una pantalla. Exacto. Entonces, ahora quiero retomar la historia, ¿verdad? De su testimonio. ¿Cómo conoce al Señor? ¿En qué momento? ¿Quién le habló? ¿Qué pasó? Cuénteme de esa transición. Bueno, cuando pasa la situación de que el Señor me dice a mí que me fuera para mi casa, mañana tenía que trabajar, y pasa que matan los dos amigos míos, yo caí en una crisis, porque uno de ellos principalmente era como mi hermano. Entonces, ¿qué sucede? Yo vine y cogí y empezó a venir mucho temor a mí por las noches, porque papá habló una realidad. O sea, a mí Dios me guardó de la muerte. Por eso que te digo que yo soy una persona amada por Dios, porque Dios me guardó de la muerte, porque yo no era mejor que ellos. Yo estaba peor que ellos, yo me vestía de mujer. Ellos no vestían de mujer, ellos eran gay también, pero vestían de hombre. Entonces, si yo me hubiera ido con ellos, a mí me hubieran matado a mí también. Entonces, ¿qué sucede? Yo, al criarme en la iglesia tradicional, yo pensaba que yo podía sacar a una persona de pena y llevarla a descansar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo vengo y pienso que el ir a la iglesia y pedir por ellos automáticamente iba a ayudar a su salvación. Entonces yo voy a la iglesia, mi hermana ya le servía al Señor también, y mi hermana iba a una iglesia, y mi hermana me lleva con ella a la iglesia pentecostal que ella iba. Una iglesia sencilla, en el cual eran reunidos en la sala de una casa, ellos no tenían templo, y estaban allí adorando al Señor. Ellos vinieron, yo llegué vestido de mujer allí, porque era la forma que yo vestía. Y ellos, a mí lo más que me impactó es que ellos no estaban pendientes a mí. Ellos estaban allí adorando al Señor y alabando al Señor. Entonces, mientras ellos alababan al Señor, Dios estaba haciendo su trabajo conmigo. Allí yo era llora y no paraba de llorar y llora. Y yo decía, qué vergüenza. Y yo no paraba de llorar. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo veía aquel amor de Dios que me iba cubriendo, esa misericordia de Dios que me iba cercando. Y empecé a experimentar unas cosas maravillosas allí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacen el llamado y dicen, ¿quién quiere aceptar al Señor como su Salvador? Yo volé de la silla y levanté la mano y acepté al Señor como mi Salvador. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre, tú vas a buscar donde te den alimento. Pues así mismo, yo estaba sediento. Yo estaba sediento de esa fuente inagotable que es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo allí a aceptar al Señor como mi Salvador, también aprendo en la iglesia que la salvación es individual y es en vida. Que después que una persona muere, pues ya uno no puede hacer nada por ella. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo allí empecé a buscar de Dios y estuve yendo 2 meses vestido de mujer. Y yo me acuerdo que un día ya yo estaba como que, o sea, porque a veces, porque no tenía gente que me apoyaran. ¿Por qué? Porque yo me sentía solo. Entonces tú estás cambiando de un estilo de vida a otro. ¿Por qué? El estilo de vida del homosexualismo era que yo siempre tenía amigos que hablábamos el mismo idioma, que yo me podía sentir libre de hablar con ellos lo que fuera. ¿Qué pasaba? A la misma vez vestían y pensaban como yo. Pues por ende, yo lo que hacía era que me unía, me mantenía con ese grupo. Estoy brincando de ese grupo a un grupo en el cual lo que hables de Dios automáticamente visten de otra manera. En ese momento se vestía, la mujer cristiana vestía de otra manera. Había unas cosas. Entonces, como yo no encajaba ya en este grupo, ya yo no encajaba. Pero en este todavía me sentía que no encajaba. ¿Por qué? Porque para poder yo estar en este grupo, Dios tiene que darme acceso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que si te aceptan, tú te sientes parte del grupo, o si no te aceptan, pues te sientes rechazado. Pero ellos fueron muy sabios y ellos empezaron a trabajar conmigo. Entonces después ahí yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero dejar de vestirme de mujer porque yo quiero dejarme de vestir de mujer. Yo quiero que seas tú quien vayas trabajando conmigo desde adentro hacia afuera. Y Dios empezó a poner el querer como el hacer. Ya yo no me quería afeitar las piernas, ya no me quería sacar las cejas. Un día yo me acuerdo que me apliqué un delineador en el ojo, los ojos se me hincharon. Después yo vi que me quité el delineador, los ojos bajaron. Entonces yo empecé a ver a Dios trabajar de una manera intensa conmigo. Empiezo a conocer a Dios. Entonces
Dios me empieza a mostrarme, porque la gente muchas veces en el camino, yo me acuerdo que en aquel momento había un programa de televisión que se llamaba Ojeras Sin Límite. Entonces yo le oraba a Dios y yo decía, Señor, yo quiero que la gente sepan que yo no fue que me cansé de vestirme de mujer, es que yo quiero que la gente sepan que tú me salvaste. ¿Qué pasó? En el canal se había regado la voz, porque ellos me vieron en la transición. Y yo me acuerdo que Otto Oppenheimer trabajaba para Ojeda y me dice, mira, que van a hacer un programa sobre el homosexualismo, a ver si te podemos llevar. Y es para que tú estés allí en el público y digas algo. Y digo, bueno, pues está bien. Lo que yo no sabía que me tenía una encerrona. Cuando yo llego, estaba Charlie Tumosh, estaba un transexual y yo en el medio como el jamón del sándwich. Entonces eso era un Tommy Dame. Entonces yo vine y un programa que era número 1 en su horario. Y yo en este momento empecé a testificar, porque Dios siempre, fíjate, de una manera bien, que me ha chocado siempre mucho, es de que Dios me ha abierto puertas en los medios de comunicación para poder hablar. Entonces yo no tengo temor de decir lo que Dios ha hecho conmigo, porque te voy a decir algo y te voy a hablar de corazón. Yo estoy orgulloso de Dios, porque cuando tú ves el Dios que entra contigo a trabajar contigo, estando yo en la vida que yo estuve, no se abochornó de mí, me levantó, me restauró. Entonces, ¿por qué yo me voy a abochornar de él? Porque yo voy a abochornarme de decir las cosas que Dios ha hecho conmigo, porque Dios lo único que ha hecho es hacerme bien. Lo que ha hecho es bendecirme, amarme. Que ha pasado por procesos en el cual, mira, te voy a decir una cosa, yo me siento pulverizado, porque dice que Dios no pasa por el trillo, pues a mí me han pasado, me han refinado. ¿Sabes lo que es harina extra fina? Pues así yo me he sentido en el camino. Pero le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y ha trabajado conmigo. Bueno, Vicente, yo creo que usted tiene mucha tela para cortar, como nosotros decimos. Yo sé que hay mucho más, pero vamos a irse. ¿Cómo va a fluir? Bueno, tú tira y yo vamos respondiendo. No, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Tenemos más tiempo, así que vamos a coordinar otra entrevista. Ahora yo quiero que cierres con un mensaje y dirigido, puede ser a la comunidad homosexual o puede ser a la iglesia, como tú te sientas cómodo, pero un mensaje directamente a quien nos está viendo. Hay muchas vertientes, podemos estar en el ámbito gay o podemos estar en el evangelio, pero todos tenemos la misma necesidad, es la necesidad de ser amados por Dios. Y Dios es un Dios que nos ama. Yo no tomé esta decisión porque estaba aburrido y tomé la decisión de servirle al Señor, sino porque alguien me amó. Me amó, y ese amor que yo estaba buscando a través de diferentes vertientes, solamente lo pude conseguir a través de Él. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. El compartir mi testimonio no es para hacerte daño ni para ir en contra de lo que tú puedas pensar. Es para enseñarte un camino que yo seleccioné y para mí ha sido bueno. Por eso yo te invito a que tomes la decisión. Y si estás aún en la iglesia y le puedes estar sirviendo al Señor, pero a veces hay un momento dado que estamos en la fuente y estamos secos aún estando en la fuente, yo te invito a que te envuelvas en la fuente que salta para vida eterna, esa fuente inagotable que se llama Jesús, en el cual no te vas a arrepentir, porque todos tenemos una necesidad y Él es el que la suple. Pues muchas gracias, Vicente Martínez, el Negrito Bombón y Minguingui. Gracias, amigos de Buenas Nuevas, por haber estado este rato, que yo sé que lo han disfrutado con nosotros. Así que síguenos en las redes sociales a través de Buenas Nuevas Live. Y Vicente Martínez, ¿cómo estás en las redes sociales? A través de Vicente con C, con X. Vicente, en vez de con C, con X, Vicente by Vicente en Instagram. Y en Facebook estoy a través de Vicente Martínez Torres 2, porque la 1, Vicente Martínez Torres sencilla, está llena. Brutal. Así que gracias, amigos. Hasta la próxima.